En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En tierra extraña, peregrinos, con esperanza caminamos, que si arduos son nuestros caminos, sabemos bien a dónde vamos. En el desierto un alto hacemos, es el Señor quien nos convida. Aquí comemos y bebemos el pan y el vino de la vida. Para el camino se nos queda entre las manos guiadora la cruz, bordón que es la vereda y es la bandera triunfadora. Entre el dolor y la alegría, con Cristo avanza en su andadura, un hombre, un pobre que confía y busca la ciudad futura. Amén. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado, y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna de fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, es viernes 23 de febrero. Es la primera semana de este tiempo de Cuaresma y estamos llegando a su final. Hoy son oportunas las palabras del profeta Ezequiel. Si el malvado se convierte del mal camino, ciertamente vivirá. Pero si el justo se corrompe y deja de hacer lo que le corresponde, deja el buen camino atrás y empieza a abrazar la corrupción, empieza a sumergirse en un mundo de pecado, esa decisión le llevará a la muerte. Mis hermanos, nuevamente el libre albedrío aparece enfrente nuestro. Podemos decidir, podemos tomar decisiones sabias en nuestra vida, no para abandonar la justicia, corrompernos y morir a consecuencia de ello, sino todo lo contrario, para dejar atrás nuestro mal camino, para convertirnos de aquellas situaciones que nos hacen daño a nosotros, que destruyen a los demás y que ofenden a Dios, y entonces abrazar esa experiencia de amor, de misericordia, esa experiencia de vida que a través del profeta el Señor nos propone en el día de hoy. Y es que Dios, hermanos, no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Por más grande que sean nuestros pecados, hermanos, por más grande que sea esa situación adversa por la que estás pasando en el día de hoy, recuerda siempre que Dios no quiere que el final tuyo sea morir, que el final tuyo sea la condenación. Dios quiere que te arrepientas de todo corazón, que te dejes abrazar por su amor, por su compasión, por su misericordia y que tengas nueva vida. Esta lógica nos llena de emoción y despierta en nosotros una gratitud inmensa para con Dios, porque qué chévere sentirnos abrazados por un Dios que es misericordioso,
a pesar de tantos pecados, de tantas maldades que hemos cometido. Hermanos, pero cuidado cuando esta lógica se aplica a los demás. ¿Cuántos de nosotros que nos decimos creyentes, que nos decimos cristianos, que vamos a la iglesia con una cierta regularidad, nos molesta el proceder de Dios cuando alguien se arrepiente, cuando alguien que conocemos, que históricamente ha sido un gran pecador y empieza a caminar en las sendas de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos molestamos? ¿Y aquella no es acaso la que hacía X o Y cosa? ¿Y aquel no es el mismo que se mantenía en tales lugares? ¿Y qué hace ahora en la iglesia? Pues hermano, está en la iglesia porque se ha dejado abrazar por la misericordia. Está en la iglesia porque Dios, que es compasivo y misericordioso, le ha abrazado y le ha dado una nueva oportunidad, porque si el malvado se convierte de su mal camino, ciertamente vivirá, te guste o no. ¿No es injusto entonces el proceder de Dios? Por supuesto que no. Somos injustos nosotros los seres humanos, que negamos la oportunidad a quien quiere cambiar, que nos negamos la oportunidad a nosotros mismos cuando somos invitados a la conversión constantemente. Es injusto nuestro proceder cuando creemos que la misericordia se ha cerrado, que el cielo ya no tiene cabida para quien históricamente ha cometido pecados. Mis hermanos, ciertamente hay unas consecuencias. Si hacemos el bien viviremos, si obramos mal, ciertamente moriremos. Pero esas consecuencias siempre tienen que pasar por el filtro de la misericordia de un Dios que, como nos lo recuerda hoy el salmista, escucha nuestra voz suplicante cuando le hablamos desde lo profundo de nuestro corazón, que es un Dios que no lleva cuenta de nuestros delitos, porque si lo hiciera nadie podría resistir. Hermanas y hermanos, que nuestra alma espere en el Señor, porque de Él viene la misericordia y la redención copiosa, y Él te redimirá a ti y me redimirá a mí de todos nuestros delitos, porque su amor no conoce límites. Hermanos, pero para entrar en la lógica de este amor que no conoce límites, de este amor superior, hay que empezar un camino de una justicia superior. No quedarnos en el simple legalismo. Es que yo no mato, es que yo no robo, es que yo no le hago daño a nadie. Hermanos míos, no basta con no ser malo. Es necesario empezar a ser justos. Y en la palabra de Dios, la palabra justicia es sinónimo de santidad. Nuestro llamado es uno solo, mis hermanos. Nuestra vocación es una sola, la santidad. Estamos llamados a ser santos como nuestro Dios es santo. Y la santidad nuevamente no consiste en mantenerse de rodillas y con los ojos volteados hacia arriba, pasar horas y horas rezando. Nuestra santidad consiste en que antes de presentarnos delante de Dios, nos reconciliemos con nuestros hermanos, en que antes de presentar una ofrenda a Dios, seamos capaces de abrazar a aquel incluso que nos ha hecho daño. Y no digo abrazar en el sentido estricto de la palabra. Habló de un amor que es capaz de perdonar. Habló de un amor que es capaz de pasar por encima del pecado del otro y ver y advertir en el otro el rostro mismo de Dios, porque todos somos imagen y semejanza de Dios. Por eso nos dice el Evangelio de hoy, no solamente es que no mates al otro, es que no te encolerices contra él, es que no les insultes, porque cuando insultas al otro, porque cuando entras en cólera contra tu hermano, entonces estás faltando al mandamiento y estás siendo víctima de tu propio invento, porque te estás atrayendo para ti un juicio de aquel que es incapaz de amar. Qué triste, hermanos, que históricamente en nuestras familias, en nuestros grupos de amigos, en nuestras sociedades, hayan personas que digan creer en Dios, que se mantengan metidas en las iglesias o que hagan oraciones en sus casas, pero que les cueste amar a los demás,
que se han peleado hace 20 años por una tierra, que se han peleado hace 30 años por un lindero, que han tenido una discusión por unas latas de un vehículo o por un dinero que se prestaron mutuamente y hayan pasado años y años sumergidos en el odio, en el rencor, en el resentimiento. Qué triste que hayan personas que no tengan otro tema de conversación más allá de los defectos que ellos consideran que el otro tiene, que el hermano tiene. Entremos en la lógica del reino de Dios, hermanos. Y la lógica del reino de Dios es un reino de justicia, no una justicia que se venga como los seres humanos, sino una justicia que perdona como la justicia de Dios. Amado Jesús, hoy nos presentamos delante de ti con el corazón contrito y humillado, porque no hemos sabido jugar a ese juego de amor. Te damos gracias porque nos llamas hoy a la perfección de vida cristiana. Te agradecemos, Señor, porque en el cumplimiento de tus mandamientos nos vas orientando, nos vas guiando hacia ti. Te pedimos, Señor, que seamos capaces de ir más allá de una simple observancia de leyes y mandamientos, que seamos capaces de llevarte en nuestros corazones, desde donde nacen todas nuestras actitudes. Señor, concédenos la gracia de la perfección cristiana, para que evitemos toda ocasión de pecar, por mínima que sea, y para que podamos hacer todo lo que tú nos propones, para que hagamos todo el bien posible. Señor, bendícenos y santifícanos en este día, que nuestras delicias sean hacer tu voluntad, y que la luz de tu Santo Espíritu nos guíe por el buen camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.